Luego de haber visto uno de los arcos más recordados de Yu-Gi-Oh!, es decir, Ciudad Batallas, o al menos su primera parte, el anime tomó un giro inesperado. Desviarse de la trama principal al meter a todos los protagonistas en un mundo virtual controlado por ¿el padrastro de Kaiba? Y además vuelven personajes que ya no habían aparecido, es decir, los 5 grandes. ¿Qué carajo? Así es, como de seguro ya se habrán imaginado con lo que dije, o a lo mejor si ya lo sabían desde antes, este arco es el primero relativamente largo de relleno del anime, ya que nada de esto aparece en el manga original. Pero a pesar de eso siento que tiene varios aspectos interesantes de los que vale la pena hablar. Y solo como aclaración para el futuro, también haré videos de todos los arcos de relleno de esta serie. Así que adentrémonos en el arco del mundo virtual de Noah, en el que veremos algunas mecánicas nuevas, conoceremos más sobre el pasado de Kaiba, y averiguaremos si realmente es entretenido o si termina siendo un tremendo somnífero. Okay, let's go. Todo comienza después de que nuestros protagonistas están a punto de llegar al lugar en que serían los últimos duelos. Sin embargo, justo en ese momento son atraídos hacia una fortaleza gigante que se encontraba sumergida en el agua. No necesito que me lo digas, Openko. A lo que un niño llamado Noah les da la bienvenida a través de una pantalla. Una vez que nuestros protagonistas se encuentran dentro de esta, el chico les dice que bajen y se adentren en la estructura. Pero después de avanzar un poco se encuentran con unos enemigos que hacía tiempo no veíamos, los 5 grandes, quienes Kaiba menciona que se suponía que debían estar atrapados para siempre en su juego virtual en el que lo querían encerrar a él. Tal parece ser que el niño misterioso los había reclutado con el objetivo de vencer a todos los presentes, pero principalmente a Seto, a quien parece tenerle una clase de rencor personal. Los 5 grandes y Noah les explican a Yugi y a sus amigos que a partir de ese momento se encuentran encerrados en un mundo virtual, y que la única manera de salir es venciéndolos a todos, lo cual no sería nada sencillo, ya que algunos de los protagonistas no tienen mucha experiencia en los duelos, como por ejemplo Anzu, Honda y sobre todo Shizuka, quien ni siquiera se sabe muy bien las reglas. Es a partir de aquí que tendrán que hacer lo posible por salir victoriosos y de esta manera volver al torneo de Ciudad Batallas. ¡Que se armen los pinches chingadazos! De nuevo aquí nos vuelven a introducir nuevas mecánicas para que los duelos no se sientan tan repetitivos, algo que siempre me agrada ver, al igual que ocurrió con Dungeon Dice Monsters. Ahora en los encuentros que vemos a lo largo de los episodios se introduce la regla de los Deckmasters. Estos son monstruos elegidos por cada jugador que no se encuentran en el campo inicialmente, por lo que no pueden defender de ataques directos y tampoco pueden interactuar con las demás cartas de manera usual. Sin embargo, cada uno de estos posee una habilidad única que podrán usar en el duelo para de esta forma sacar más ventaja. Esto me parece muy interesante porque además de las reglas habituales añade una capa extra de estrategia a los duelos, ya que cada quien tendría que saber en qué momento utilizar estas habilidades especiales. Algo curioso sobre esto es que cuando los protagonistas escogen a su Deckmaster, dicho monstruo aparece a su lado o detrás de ellos, mientras que los 5 grandes en teoría al no poseer un cuerpo físico, adoptan la forma del monstruo que eligieron. Sumado a esto también me agrada que en cada duelo cada participante tiene que crear su deck desde cero, utilizando la base de datos de Kaiba Corporation. Esto, al menos para mí, hace los duelos aún más entretenidos, ya que durante estos no vemos los decks que habíamos visto durante Ciudad Batallas, sino que vemos algunas cartas que ya habían utilizado antes mezcladas con otras que no habían aparecido hasta este momento. También, a diferencia del arco anterior en donde todo era más seguro debido a que cuando eran atacados no recibían daño real, a excepción de los juegos oscuros, aquí en todo momento está ese riesgo. Esto pone a nuestros protagonistas al límite, ya que además de tener que jugar bien y crear una buena estrategia, también debían soportar daño físico que cada vez los iba debilitando más. Como es el caso de Yugi, quien a medida que avanzaban los turnos se iba viendo claramente afectado por todo el daño recibido. O incluso en el duelo que tuvo Anzu. Debido a que su adversario le fascinaban los pingüinos, el lugar en el que se encontraban estaba a temperaturas bastante bajas, algo que comenzó a afectar a la chica, haciendo que se fuera congelando poco a poco. Esto me puede tomar tiempo. La carta es buena, pero no puedo descartar esta. ¡Date prisa, pájaro odioso! ¡Me estoy congelando! ¡Solo tírala y ya! Y por si esto no fuera suficiente, si Yugi o alguno de sus amigos llegaban a ser derrotados, los 5 grandes se quedarían con el cuerpo del perdedor. Y esto de hecho termina ocurriendo en el que me parece uno de los duelos más interesantes, al menos como concepto. Y ese es en el que Honda, Otogi y Shizuka tienen un duelo de 3 vs 1 en contra de un miembro de los 5 grandes que usaba cartas máquina. La razón por la que este encuentro fue de esta manera es porque ninguno de los 3 tenía mucha experiencia en los duelos, especialmente Shizuka, quien prácticamente estaba aprendiendo las reglas sobre la marcha. Lo que me gusta de este duelo es precisamente eso. En lugar de centrarse en quién tiene las mejores cartas o la estrategia más elaborada, gran parte del encuentro gira alrededor de cómo estos personajes intentan compensar su falta de experiencia ayudándose entre sí. Honda incluso termina sacrificándose para proteger a Shizuka, permitiendo que ella y Otogi puedan continuar el duelo por su cuenta.
y aunque finalmente consiguen ganar, los 5 grandes de todas formas se quedan con el cuerpo de Honda, obligándolo a pasar el resto del arco dentro de un mono robótico. ¡Oh no! ¡Me estoy convirtiendo en un mono! Entre más permanezca aquí, más deseos tendré de mecerme en los árboles y rascarme las axilas. Tengo que recuperar mi cuerpo y pronto. Y claro, tampoco podían faltar las trampas contra Yonouchi. No pasó ni un minuto, güey. O sea, no mames, espérate. O sea, con todo respeto, carnalito, chingas a tu madre, güey. A Yonouchi le toca enfrentar a un miembro de los 5 grandes que era el abogado del grupo, por lo que el duelo tiene una temática relacionada a esto. Es irónico porque a pesar de que ese sujeto debería respetar las leyes, le termina jugando sucio al manipular sus cartas de dados y monedas, haciendo que todas fallen siempre. ¡No, viejo! ¡Eso no es justo! ¿Dónde está mi abogado? A pesar de todo lo que mencioné y que hay bastantes duelos en los que participan todos los protagonistas, el foco principal está en Seto y Mokuba, ya que conforme van avanzando los episodios y los duelos, nos van intercalando escenas de los 2 hermanos recorriendo el mundo virtual y encontrándose con cosas de su pasado, o reviviendo momentos de este, lo cual le da más profundidad a este par de personajes. Seto y Mokuba quedaron huérfanos tras la muerte de sus padres, y sus demás familiares se quedaron con su herencia, dejándolos a su suerte en un orfanato. Ambos se ven bastante afectados por todo esto, sobre todo Mokuba, porque extraña a sus padres, por lo que Seto elabora un plan para que puedan salir de esa situación. Este se basa en hacer que el dueño de la empresa Kaiba Corporation, Gosaburo Kaiba, los adopte, y de esta manera tener una mejor vida y eventualmente quedarse con la compañía. Para esto un día Gosaburo visita el orfanato y Seto lo reta a una partida de ajedrez, juego del que el empresario era el campeón mundial. Sin embargo, el niño al haber estudiado todas sus jugadas logra ganar, y debido a que antes de empezar habían acordado que si Seto ganaba serían adoptados, esto termina sucediendo. Pero Gosaburo tenía unos planes no tan agradables para el mayor de los hermanos. Este le comenta que para ser digno heredero de Kaiba Corporation tiene que aprender sobre muchos temas, y además tener habilidades para los negocios, por lo que le asigna un tutor personal muy estricto que lo pone a estudiar demasiadas horas cada día, incluso llegándole a prohibir los juegos, ya que Seto tenía el sueño de fundar Kaiba Land, un lugar destinado para que los niños se puedan divertir sin preocupaciones, algo que iba en contra de los ideales de su padre adoptivo, a quien le interesaba más crear armas y equipamiento para la guerra. En esta situación Mokuba a escondidas le entrega a su hermano unas cartas del duelo de monstruos, y entre ellas un dibujo del dragón blanco de ojos azules, prometiendo así Seto que algún día conseguiría dicha carta y se convertiría en el mejor duelista. Esto me gusta porque le da todavía más profundidad a la relación que tiene con este monstruo, ya que además del indicio que nos dieron en el arco anterior, tiene un gran significado emocional ya que es una muestra del lazo tan estrecho que tienen los 2 hermanos. Todo concluye cuando después de haber tenido éxito en muchos negocios, Seto consigue la mayor parte de las acciones de Kaiba Corporation, y así se hace el dueño de esta. Después de esto lo único que se menciona es que este suceso fue lo que llevó a Gosaburo a su muerte, pero no dan detalles de esto. Sin embargo, en el manga nos muestran claramente que tras esto se termina arrojando por la ventana de su compañía, lo que lo lleva inmediatamente a su muerte tras estrellarse contra el suelo. Aunque al principio no lo parezca, todo esto tiene bastante relación con el antagonista del arco, Noa, ya que se nos revela que este era el hijo biológico de Gosaburo quien había muerto hace años, o bueno, más o menos. No había vivido con normalidad siendo el único hijo del dueño de Kaiba Corporation, pero tras un trágico accidente su cuerpo quedó destrozado, por lo que Gosaburo decidió transferir la mente de su hijo a un mundo virtual, ya que recientemente habían desarrollado una tecnología capaz de hacer eso con fines militares, por lo que decidió utilizarla con su hijo con el propósito de que éste no muriera. Y es así que el antagonista del arco llegó a la situación en la que se encontraba. Durante un tiempo todo transcurrió sin problemas. Noa y su padre convivían de vez en cuando y le iba extendiendo el mundo en el que vivía. Además le daba regalos, como por ejemplo un perro, para que tuviera algo de compañía. Sin embargo, el chico comienza a tener comportamientos extraños, ya que decía que golpeaba a su mascota, y hasta hace una simulación de cuánto tiempo tardarían en acabar con el mundo si utilizaban la tecnología de Kaiba Corporation como si fuera algo sin importancia. Incluso llegó a mencionar que como eso no le afectaría directamente le daba igual lo que sucediera, lo que nos demuestra cómo poco a poco Noa fue perdiendo su humanidad hasta verse despojado de sus emociones casi en su totalidad. Estas actitudes y comentarios comenzaron a preocupar a Gosaburo, por lo que lo dejó en ese mundo solo y jamás volvió a hablar con él. A partir de aquí el chico pensó que simplemente lo estaba probando para ver si podía convertirse en un digno heredero.
Esto escala hasta el punto en que piensa que la razón por la que el empresario adoptó a Zeto fue porque quería darle un rival con el que pudiera competir para ver quién sería el sucesor de la compañía. De hecho, podríamos decir que muchos de los pensamientos y comportamientos de Noah tienen relación con su propio nombre, el cual también es el que recibe en inglés el personaje bíblico de la historia del Arca de Noé, ya que podemos decir que de cierta forma su arca era el mundo virtual, en el cual se refugiaba del dolor que le causaba el no poder tener un cuerpo real, y también para no aceptar el hecho de que su padre se había olvidado de él. Esto a su vez viéndose reflejado en los duelos que tiene contra Kaiba y Yugi, ya que en estos su Deckmaster es el arca de Shinato, haciendo aún más evidente la referencia. Pero a pesar de todas las ideas que se inventó Noah para sí mismo debido a su situación, no podría estar más equivocado. Gozaburo en realidad había planeado que Zeto fuera el recipiente de Noah, para que de esta manera su hijo pudiera volver al mundo real. Esto lo sabemos porque en los últimos episodios aparece el empresario en el mundo virtual, ya que antes de morir transfirió su mente, al igual que había hecho con la de Noah. Y es entonces cuando aparece frente a nuestros protagonistas que explica lo que mencioné anteriormente, y además el hecho de que ahora cambió de parecer, y que quiere que el cuerpo de Zeto ahora sea su propio recipiente, por lo que lo reta a un duelo para intentar apoderarse de este, del que destaco el deck de Gozaburo, ya que este tiene un deck Exodia, lo que quiere decir que entre sus cartas estaban todas las piezas de este monstruo, pero el giro es que no intentaba reunirlas, sino que gracias a ella logra invocar a Exodia Necros, monstruo que ganaba un efecto por cada parte del prohibido que estuviera en el cementerio, algo que lo hacía increíblemente difícil de derrotar, pero aún así como el prodigio que es, Zeto consigue derrotarlo. Esta mentalidad y acciones de Gozaburo refuerzan aún más las razones detrás de la actitud de Noah, y me hacen pensar que más que un villano tradicional, es un personaje trágico. Porque más allá de querer derrotar a los protagonistas, gran parte de sus acciones nacen de todo lo que vivió desde niño. Pasó años completamente solo dentro de un mundo virtual, convencido de que su padre lo había reemplazado por Zeto, cuando en realidad Gozaburo tenía un plan completamente distinto para él. Eso no justifica lo que hace a lo largo del arco, pero sí ayuda a entender por qué terminó convirtiéndose en la persona que vemos aquí. Al final todo se vuelve bastante caótico y peligroso, ya que Gozaburo envía unos misiles para que colisionen en varias partes del mundo, pero debido a que Noah se había quedado con el cuerpo de Mokuba, y siendo así capaz de volver al mundo real, decide traicionar a su padre, y cambia la trayectoria de los misiles para que su objetivo sea la guarida submarina en la que todos se encontraban. Y algo que ocurre aquí que se me hace curioso es que Marik casi no hace nada durante el arco, ya que al principio solo se limitaba a ser un espectador, pero en los últimos episodios se infiltra en la fortaleza y destruye todo a su paso, al mismo tiempo que hace una cara muy rara. Estoy loco. Estoy loco. Al final parece que nuestros protagonistas tienen sellado su destino, pero gracias a que Mokuba sintió empatía por Noah, comentándole cosas como que le pediría a su hermano que le construyera un cuerpo para que de esa manera pudiera volver al mundo real, es que decidió ayudarles a escapar en el último momento, permitiéndoles regresar al dirigible donde tuvieron las primeras rondas de las finales, y Noah quedándose en el mundo virtual con su padre, para de esta forma terminar ambos muriendo de manera definitiva. Es un final algo triste porque desde que comenzó a vivir en ese mundo todo lo que Noah quería era la aprobación y el cariño de su padre, pero debido a su accidente y a la condición en la que se encontraba nunca pudo obtener eso que tanto anhelaba, aunque quizá de cierta forma sí, ya que en el mundo virtual todo el tiempo se encontraba solo, pero es en sus últimos momentos que pudo estar acompañado por la persona que tanto admiraba y quería. Sin duda, a pesar de que este arco sea relleno, tiene varios aspectos que logran hacerlo bastante entretenido y que incluso enriquecen el universo de Yu-Gi-Oh! La mecánica de los Deckmasters, la obligación de construir nuevos decks para cada duelo, y sobre todo el trasfondo relacionado con Zeto, Mokuba, Noah y Gozaburo, hacen que esta historia aporte mucho más de lo que uno podría esperar de un arco que ni siquiera existía en el manga. Y hablando precisamente de eso, siempre me ha parecido curioso el caso de Yu-Gi-Oh! En muchos animes el relleno suele sentirse como algo completamente separado de la historia principal, pero aquí la situación es diferente. Hasta este punto quizá no se pueda notar tanto, pero lo que sucede es que, al menos de lo que sé, el anime tiene tantas diferencias con el manga que incluso en series futuras como GX, ambas versiones terminan tomando caminos bastante distintos, así que quizá incluso podríamos decir que existen dos canons diferentes, el del manga y el del anime. De nuevo, esto es de lo poco que sé, así que no puedo profundizar demasiado, pero les dejo el dato por si les interesa investigar más al respecto, y si saben más sobre el tema pueden dejarlo en los comentarios, y con gusto lo leeré. En mi opinión, yo diría que Yu-Gi-Oh! Es uno de esos animes en los que es mejor no saltarse los rellenos, porque me parecen muy entretenidos. Además que siempre es divertido y emocionante ver cartas que no habían aparecido antes, y estoy expectante por ver los duelos que se vienen en los próximos arcos, ya sean estos o no de relleno. Muy bien. Esa pequeña desviación fue una gran pérdida de tiempo y esfuerzo. Así que sigamos con lo nuestro y pensemos que esto nunca pasó.